Hola, bienvenidos a este segundo capítulo de cómo se lo explico a mi hijo adolescente, que la idea es ir hablando de tips, de cosas, de temas que nos ayuden como papás para poder ayudar, encaminar y formar a nuestros hijos adolescentes, o si usted tiene un nieto, un sobrino o algo y cree que esto también le puede ayudar. Entonces ahí vamos a ir viendo diferentes temas. Entonces en esta segunda semana algo que quiero que empecemos a ver es cómo es la vida con Jesús o sin Jesús, o cómo es cuando hacemos algo, si lo que hace es que nos acerca o nos aleja. Vamos a ver, en todos siempre tenemos variables externas que vienen hacia nosotros, pero que afectan nuestro interior, afectan el interior inclusive de los adolescentes, su pensamiento, su comportamiento, su forma de hablar, la forma de ver el mundo. Entonces, estas variables siempre le van a decir qué es lo que tiene que hacer. Si usted se pone a analizar cada una de las cosas que vienen externas, van a llevar a estos adolescentes a decirles lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo. Pero también esto va a empezar a modificar su ser interior. Esto va a empezar a modificar lo que ellos son en su adentro. Entonces, como les decía, tenemos que ir viendo en medio de todas estas variables cómo es la vida cuando yo me alejo de Jesús o cuando yo me acerco a Jesús. Cómo con lo que yo voy haciendo puedo ir creando una reacción u otra. Entonces, cuando estamos con Jesús, ¿cómo afectan estas variables? Pero cuando estamos sin Jesús, también ¿cómo afectan estas variables? No sé ustedes, pero muchas veces como papás nosotros tratamos de corregir lo que hacen nuestros hijos. Tratamos de corregir lo que no nos parece, tratamos de corregir lo que no nos gusta, pero en realidad estamos tratando de corregir la fuente o estamos tratando de corregir el síntoma. Es como que usted diga, bueno, voy a ir a la farmacia y voy a ir a comprar un medicamento para el estornudo. No existe medicamento para el estornudo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que usted tiene es una gripe. Entonces usted no puede llegar y tratar de curar algo externo sin tratar de curar lo interno. Entonces nosotros tenemos que trabajar con nuestros hijos, no tanto en lo que nosotros estamos viendo, en su comportamiento, en lo que no nos gusta, sino que deberíamos empezar a hacerlo para trabajarlo dentro. Pero ahora, tengamos cuidado en algo. Ni usted, ni yo, ni nadie puede transformar la vida de alguien. No juguemos a Mesías, donde vamos a ayudar y a formar y transformar la vida de la gente, porque en realidad nosotros no lo hacemos, sino que el que lo hace es Jesús. Entonces, podemos influenciarlos, pero la decisión es de ellos. Si llegan a aceptar al Señor Jesús como su Señor, les puedo asegurar que esta transformación del ser va a ser mucho más fácil. Entonces, enfoquémonos en trabajar, en reforzar y en influenciar lo que ellos son, no lo que ellos hacen. En Gálatas 5, 16, 17 dice así: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. A ver, seguir a Jesús implica dejar algunas cosas. Implica no seguir lo que dice el mundo, lo que hace, lo que se dice, sino que el seguir al Espíritu o seguir a Dios es contrario a todo lo demás. Y eso implica ser. Cuando yo llego y decido seguir a Jesús y decido seguir lo que Él me manda y lo que la palabra dice, yo empiezo automáticamente a cuestionar no lo que Dios me trae, sino lo que el mundo me trae. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? Pero vean que lo que estoy cuestionando es mi ser. Lo que está transformando la Biblia es mi ser. Ahora, leamos Gálatas 5, 18 al 21. Dice: pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Y aquí vamos a ver, porque en Gálatas se va a hacer una distinción de lo que es cuando yo hago cosas en mi carne y qué es lo que pasa, y cuando hago cosas en el Espíritu de Dios, qué es lo que pasa o qué es lo que genera cada una de ellas. Dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien:
todo lo que vamos a ver aquí es lo que todo el mundo conoce. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces vean que dice las obras de la carne, ¿verdad? O las obras de la naturaleza pecaminosa. Esto es hacer, esto es seguir nuestros propios deseos, esto es seguir nuestra propia forma. Y esto es algo con que los chicos se van enfrentando día a día, ¿verdad? Porque el mundo les dice, esto se hace así, esto está bien, la vida funciona así, esto es normal, esto es permitido. Y vean y repasemos otra vez todo lo que decía el versículo. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cualquier otra cosa parecida. Si usted revisa esta lista contra todo lo que a veces tratamos de alejar a nuestros hijos, está dentro de esta lista. Todos los temas de esto actualmente, de esta lista de deseos pecaminosos, actualmente la sociedad los ha puesto como normales, los ha puesto como permitidos, los ha puesto como que está bien hacerlo, lo ha puesto como que en realidad al final siempre todo el mundo lo hace porque ustedes no lo van a hacer. Entonces les está llevando a que todas estas obras de la carne que nos alejan de Dios, porque vean que dice que inclusive a los que practican esto no heredarán el reino de los cielos. Eso quiere decir que hay una separación de Dios. Entonces, recordemos que seguir a Jesús es una decisión racional y consciente, sabiendo todo lo que implica. ¿Verdad? Entonces, tenemos que hablar con nuestros hijos y decirles, vean, esto es lo que dice la Biblia que nos separa de Dios. Esto se toma como deseos de la carne, cosas que la carne quiere hacer, pero que nos alejan de Dios. Ahora, analicemos lo que el mundo dice. Y esto es algo que podemos tener una conversación con ellos. Sentémonos y digamos, ok, ¿qué crees vos? ¿Por qué crees vos que la Biblia dice que la inmoralidad sexual no está bien? Porque aquí dice que nos separa de Dios, ¿verdad? Y podemos entrar en esto donde decimos, bueno, es que si yo decido seguir a Dios, yo tengo que aprender que la inmoralidad sexual me aleja de Dios. Entonces, si yo quiero seguir con el Señor, si yo decido seguir a Jesús, es una de las cosas de las cuales yo tengo que alejarme porque dice que es contraria al Espíritu. Yo no puedo llegar y decir de que quiero ser cristiano, de que quiero seguir a Jesús, de que quiero que Dios habite en mi vida, pero a la misma vez estar haciendo esto. Entonces, no podemos tener las dos. Dice que son contrarias. Y cuando dice que son contrarias es que quiere decir que hay una u otra. Entonces, después de toda esta parte, ¿verdad? Donde dice aquellas cosas que nos van a ir alejando de Dios, que si yo las hago me alejan de Jesús, me alejan de mi relación con Jesús. Y el problema es que conforme yo las voy haciendo, todo esto dice de la naturaleza pecaminosa, o sea, son pecados. Conforme yo lo voy haciendo, la mayoría de esto, o todo en realidad, se va a convertir en una práctica del pecado. O sea, ya lo voy a instaurar a mi día a día, ya lo voy a ir instaurando a lo que yo creo que es normal. Ya no lo voy a ir viendo tan malo, ya no lo voy a ir viendo tan pecado, porque verdad, ya todos los días lo hago, todos los días pasa, o todo el mundo lo hace, con la gente con la que me rodeo es muy normal que esto pase. Entonces ya le voy quitando esa carga de que no está bien y lo empiezo a integrar a mi sistema de valores y creencias. Ahora vean lo que dice Gálatas 2:20 y aquí viene la otra parte de lo que hacemos cuando seguimos a Jesús o cuando queremos agradar a Jesús. Dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe y en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida. Ahora, ¿cómo le explicamos a nuestros hijos cuando le hablamos de crucificados con Cristo? Porque la palabra crucifixión o
lo que implica la crucifixión, no es algo agradable, es un castigo, es algo doloroso. Entonces cuando le dice, usted tiene que crucificarse con Jesús, ya ahí, si no le explicamos bien, ellos lo van a sentir como un castigo, como que seguir a Cristo es algo que me va a doler, seguir a Cristo es algo que voy a tener que sufrir, porque me voy a tener que ir a crucificar en una cruz. Y muchos de ellos les cuesta esta parte literaria, sino que tratan de verlo como casi como explícito y decir, bueno, no, pero es que entonces crucificarme con Jesús quiere decir que ya no puedo hacer nada y que ya no voy a salir y que ya no me van a dejar tener amigos y que entonces voy a sufrir. No, suave. Expliquémosles bien qué es. Entonces, ser crucificado es no dejar que nuestros propios deseos nos guíen, sino lo que Cristo nos dice. Que eso quiere decir ser crucificado con Cristo, es no dejarnos guiar por lo que nosotros queremos, por lo que nosotros buscamos, por lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos va a llevar, sino que todo yo lo presento y lo llevo con lo que Cristo tiene para mi vida. Y aquí me recordaba algo, ¿se acuerdan lo que decía? Que había unas pulseras y de todo, que decía, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y aquí es donde yo tengo que empezar y analizar y pesar y decir, ok, en esta situación, ¿qué haría Jesús? ¿Jesús se dejaría llevar por sus deseos? ¿O Jesús se dejaría llevar por lo que dice Dios? Recordemos que Jesús era humano y era, como era 100% Dios, también era 100% humano. Dice que fue tentado en absolutamente todo. Quiere decir que Jesús también tuvo que haber sido tentado en todas estas cosas que vienen en esta lista. Jesús fue tentado en cada una de esas cosas. Entonces, así como Jesús lo hizo, ¿qué haría yo? Así como cuando Jesús fue tentado en la inmoralidad sexual, porque Jesús tuvo que haber sido tentado en eso, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué debería hacer yo? Así como cuando Jesús fue tentado en su libertinaje, en su idolatría, en los celos, en las rivalidades, en la envidia, en todas estas cosas, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo reaccionó Jesús? Porque eso lo acercaba más a Dios. Y entonces ahí es donde nosotros podemos ir enseñando a nuestros hijos cómo tienen que reaccionar. Pero el problema es que cuando nosotros no sabemos qué hizo Jesús, cuando no hemos leído lo que hizo Jesús, cuando no llevamos a que nuestros hijos aprendan qué hizo Jesús a través de su palabra, ellos no van a tener esa información. Entonces, primero aprendamos nosotros. Yo creo que esto es una de las cosas importantes. Nosotros tenemos que aprender, nosotros tenemos que estudiar, nosotros tenemos que prepararnos. Porque cuando nuestros hijos nos pregunten, sepamos decirles, miras que había una historia que creo que podríamos leer acerca de este tema. Entonces podemos llevarlo a la palabra, que analice, que lo vea, que pregunte y que a través de esos versículos, de esa historia, podamos sacar un principio para poder seguir creciendo y caminando en nuestra vida con Cristo. Entonces ellos deben de entender que sus acciones los van a alejar o a acercar a Jesús. Todo lo que estaba en la lista anterior los aleja. Cualquier cosa que haga parecido, ¿verdad? Porque dice cualquier otra cosa parecida los aleja de Jesús. Entonces, ¿cuál va a ser su decisión? Deje que ellos decidan. Como les decía, así como seguir a Jesús es una decisión. El querer hacer lo que agrada a Dios también es mi decisión. Es la decisión de cada uno de ellos. Entonces, cuando digan, pero es que yo quiero, es que está esta situación, está, no sé, esta fiesta, está esta amistad, está esta relación, está esta situación. Bueno, ¿qué querés hacer? Bueno, es que yo quisiera hacer esto. Bueno, ¿te aleja o te acerca de Jesús? ¿Qué pensás vos? ¿Qué crees a dónde te va a llevar eso? Si seguís con esta persona, si seguís con esta relación, si seguís con esta amistad, si vas a este lugar, ¿qué crees que va a pasar? ¿Te va a alejar o te va a acercar a Jesús? Bueno, yo creo que me va a alejar. Ok, si crees que te va a alejar, ¿crees que es bueno? ¿Consideras que deberías hacerlo? ¿Consideras que deberías ir?
¿cuál va a ser la respuesta de ellos? Y ahí es donde les puedo asegurar que cuando ellos empiecen a tomar cada una de estas decisiones, cuando inclusive les pregunten ¿por qué no fuiste?, van a decir simplemente porque decidí no hacerlo, porque pensé que no era lo mejor para mí, porque sabía que esto me aleja de Jesús y yo quiero seguir a Jesús, así que por eso no lo hice. Entonces, cuando hagan algo, ¿verdad?, háganles esta pregunta. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos cosas que nos acercan a Jesús? Y aquí vamos a ir a Gálatas 5, 22, 23. Y dice así: en cambio quiere decir lo contrario. Si yo no hago esto y hago esto va a suceder, ¿verdad? Hay un contraste. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si es el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Vean que cada una de estas cosas, lo que habla no es de lo que se hace, es de lo que somos. La otra, así, era acciones que nos llevaban y nos alejaban de Cristo. Pero este fruto del Espíritu son cosas que están dentro de nosotros, ¿verdad? Todo lo que era el otro era de externo, todo lo externo que venía. Pero cuando dejamos que el fruto del Espíritu crezca en nosotros, viene de adentro hacia afuera. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Hay algo que se llama la ley de Pareto, 80-20, que dice que el 80% de las consecuencias vienen del 20% de las causas. ¿Ok? Entonces, el 20% de las cosas me va a generar el 80% de los problemas, para ponerlo así. Entonces, si identificamos y trabajamos en solucionar ese 20%, el resto se va a solucionar solo. ¿A qué quiero ir con esto? Si nosotros logramos y los influenciamos y los llevamos a que ellos quieran desarrollar este fruto del Espíritu, a que ellos tengan el amor, la alegría, la paciencia, les puedo asegurar que todo lo demás se va a ir solucionando solo. Todo eso de lo cual tratamos de protegerlos, de lo que viene externo, de lo que viene a atacarlos desde afuera, cuando nosotros trabajamos ese 20%, empezamos a fortalecer cada una de estas áreas, empezamos a fortalecer el amor en ellos, empezamos a fortalecer que la alegría no sea externa, sino sea interna a través de Dios. Si empezamos a trabajar de que a través del Espíritu ellos puedan sentir esta paz, no una paz por algo superficial, sino una paz interna, la paciencia. Tenemos una generación súper impaciente, todo lo quieren ya, todo es inmediato, todo está a un clic de distancia. Pero y esto les crea ansiedad. Tenemos muchos chicos actualmente con crisis de ansiedad. Y mucho de esto es por impaciencia, por todo, porque vienen muchas cosas. Pero cuando empezamos, cuando dejamos y los llevamos y los influenciamos a que el Espíritu trabaje en ellos, solo estas cosas, vamos a ver de que todo esto va a ir generando y va a ir curando y va a ir aliviando y va a ir alejando todo lo que nosotros hemos tratado durante mucho tiempo de alejar de nuestros hijos, por nuestras fuerzas, a nuestra forma. Entonces, tenemos que aprender a que este Espíritu de Dios o este fruto del Espíritu les va a ayudar en la mayoría de las situaciones en las cuales ellos se van a enfrentar. Cuando el fruto del Espíritu crece en ellos o es desarrollado en ellos, y recordemos que cuando habla de fruto, habla de como estilo de un árbol que empieza por una semilla, hay que regarlo, hay que alimentarlo, tiene que crecer y después va a empezar a dar fruto. Cuando nosotros pasamos por ese proceso y los llevamos a ese proceso y los ayudamos en ese proceso, cualquier situación que venga a sus vidas, les puedo asegurar que la van a enfrentar de la forma correcta. Cualquier tentación, cualquier cosa que venga a tratar de dañarlos, cualquier situación
que venga con su sexualidad, con su identidad, con su físico, con su mente, con la forma en que ven el mundo, con cualquier cosa que a usted se le ocurra. Si nosotros logramos que estas cosas que habla el fruto del Espíritu se desarrollen en el interior de ellos, todo, absolutamente todo lo que los rodea y lo que venga a atacarlos, va a ser mucho más fácil solucionarlo. Entonces, conforme nos acerquemos a Jesús, también vamos a tener la sabiduría para comprender y hacer las cosas que son buenas, ¿verdad? Las cosas que dan fruto. Colosenses 2, 9 y 10 dice: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes, porque Dios les ha dado a conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor. O sea, el conocer la voluntad de Dios, que nos da esta sabiduría y esta comprensión, nos ayuda a vivir de manera digna, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, si nosotros conocemos más a Dios, si nosotros nos acercamos más a Dios, vamos a aprender a conocer qué es lo que quiere, cómo lo quiere, qué le agrada, pero también qué es bueno. También al acercarnos a Jesús, entendemos su voluntad sobre nuestra vida. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para con ustedes, afirma el Señor, planes de bien y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Muchos de los chicos lo que siempre han preguntado es: ¿y qué gano yo siendo cristiano? Es que ¿cómo sé yo que Dios quiere lo mejor para mí? Podemos llevarlos a este versículo, Jeremías 29:11, porque dice que ahí él dice, vea, es que Dios tiene planes para tu vida. Y dice que son planes de bien y no de calamidad, o no de maldad, no de dolor, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios quiere que tengas un futuro y una esperanza. Dios tiene grandes cosas para tu vida, lo dice la palabra, y caminamos sobre eso y creemos sobre eso. Así que no te preocupes, Dios quiere lo mejor para ti. Seguir a Dios es la mejor decisión, porque va a traer cosas buenas. Porque Dios quiere traer cosas buenas. Entonces, el que busquemos hacer aquello que nos acerca a Jesús va a traer cosas buenas. Pero hacer aquello que nos aleja de Jesús va a traer cosas malas. ¿Por qué? Porque en el momento en que nos alejamos de Jesús, en el momento en que nos alejamos de Dios, estos planes de bien que Dios tiene tal vez no se puedan cumplir, porque nos estamos alejando. Y a veces hay que hablarles así, a veces hay que decirles directo, decirles causa-efecto. Si te alejas de Jesús, hay cosas que Dios va a querer darte, pero que no va a poder porque no está cerca. Pero si te acercas a Jesús, Dios te va a poder dar todo lo que Él quiere para tu vida. ¿Okay? Entonces tenemos que llevarlos a eso. Así que no importa lo que pueda venir e intentar influenciar y cambiar a nuestros hijos adolescentes. Si ellos han entendido por qué es bueno seguir a Jesús y qué debemos hacer las cosas para acercarnos a Él, tendrán la capacidad de hacer las cosas no solo que lo que agradan a los demás, tendrán la capacidad de hacer las cosas no que agradan al mundo, no que nos agradan a usted y a mí, sino que tendrán la capacidad de hacer las cosas que agradan a Dios. Así que en esta semana trabajemos en esto, o en este tiempo trabajemos en esto. ¿Cómo fortalezco yo ese espíritu, ese fruto del espíritu? ¿Cómo podemos alimentarlo? ¿Cómo podemos llevarlo a que crezca en nuestros hijos adolescentes el fruto del espíritu? Para que después de ahí todo lo demás se pueda ir solucionando. Y no tengamos que estar en este pleito, en estas luchas de poder, en esto de decirles que es bueno y que no. ¿Ok? Entonces espero que realmente les sirva. Espero que realmente estos versículos también les haya ayudado a ustedes. Y como les digo, importante, primero tenemos que conocer nosotros, capacitar nosotros como padres, formarnos nosotros en la palabra, para que cuando nuestros hijos vengan a decir algo, tengamos un sustento real de lo que dice la Biblia. No de lo que dicen por ahí, no de lo que yo he escuchado, sino de lo que realmente dice la Biblia. Entonces, muchas gracias.
Espero que les haya servido. Pongan en los comentarios qué les pareció, qué aprendieron, cómo lo van a aplicar con sus hijos. Si ustedes tienen algún tip de cómo aplicar esto con sus hijos, pónganlo en los comentarios, así vamos aprendiendo todos. Entonces nos vemos en el próximo capítulo de cómo se lo explico a mi hijo adolescente. Hasta luego.